factor común, factor común. Pues que son los métodos. Uno de los métodos es el método del factor común. Entonces, ¿de qué se encarga acá? De buscar algún término que se repite, ¿no? Cualquier polinomio rapidito nomás para avanzar. XY más X, por ejemplo, ya, 3X. Entonces, ¿quién se repite? El X, ese sería el factor común, ¿no? Ese sería el factor común. Entonces, método de agrupación de términos, hay que buscar o hay que formar parejas, ¿no? Dado un polinomio cualquiera, podemos factorizar por el método de factor común. Por ejemplo, acá tengo uno. Factor común o método de las agrupaciones, también le dicen otros, dado un polinomio, x al cuadrado más xy menos x menos y. Ahí está. Eso lo vamos a factorizar entonces. Pues miren, estos dos los agrupo y estos dos los agrupo, ¿no? Entonces tendríamos x más y, factorizo el signo negativo y ya está. Entonces se agrupa teniendo en cuenta que algo deben tener, pues, ¿no? Para poder factorizar. Bueno, ahora factoriza lo que se repite ya por el método de factor común y te queda el x menos todo cuando se factoriza, queda la unidad, ¿no? Nos queda la unidad. Continuamos entonces. Ahora pasamos al método de las identidades. El método de las identidades simplemente es factorizar haciendo uso de algún producto notable, ¿no? De algún producto notable. Acá tengo algunos, por ejemplo, también al cuadrado menos 2 veces AB más B al cuadrado, pues esto es igual a menos B al cuadrado, ¿no? No nos olvidemos. Entonces, acá tengo un ejemplito. El primero yo lo puedo escribir así, y este 9 lo puedo poner 3 aquí el y al cuadrado. Entonces, eso lo puedo factorizar por binomio, por diferencia de cuadrados, si no, por diferencia de cuadrados. Entonces, con negativo y lo otro con positivo. Ahí está. Pues acá podemos ordenar también, miren, por ejemplo, aquí, método de las identidades, entonces factorizar haciendo uso de algún producto notable. Puedo ordenar aquí al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado menos 1. Entonces, esto de acá lo conocemos como A más B elevado al cuadrado menos 1. Y si le pongo su cuadrado no altera nada. Entonces se ha convertido en un diferencia de cuadrados. Entonces un A más B menos 1 y un A más B menos uno con más y el otro con menos. Bueno, ahí está factorizado mediante los productos notables. Igual acá hay uno más también, pueden factorizarlo. Por ejemplo, al cuadrado, b al cuadrado más 2 veces bc menos c al cuadrado. ¿Quién falta? Más a más b menos c. Entonces aquí tengo, de estos tres puedo factorizar el signo, miren, y nos quedaría así. Esto no hay problema, lo copio nada más. Al cuadrado menos esto de acá, b menos c elevado al cuadrado. Entonces esto de acá lo puedo hacer por diferencia de cuadrados, ¿no? Por diferencia de cuadrados.
¿ya? Entonces lo factorizamos por diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos un A menos B menos C. Uno con positivo, decir con positivo es copiar tal como está. Decir con negativo es cambiarlo de signo, entonces quedaría así. Más este último grupo, simplemente, miren, estamos agrupando los tres últimos. Ahí observo que repite A más B menos C, entonces queda por acá. Cuando se factoriza todo, queda la uni. ¿No? Ahí está. Muy bien, entonces, continuamos. Vamos con otro método, es el método de las identidades. Esto significa hacer uso de los productos notables, ¿no? Entonces, igual manera, vamos por acá con método de los aspas, ¿ya? Con método de los aspas. ¿Ya? Pasamos con método de los aspas. Uno de ellos vamos a hacer el aspa simple. Consiste, pues, ¿no? O sirve para factorizar un polinomio, o cual, ¿no? No a todos los polinomios, claro, de grado par, ¿no? De grado par. Por ejemplo, acá tengo un x a la cuarta, puede ser x al cuadrado, ¿no? Ambos con x al cuadrado. Esto podría ser 4 por uno menos menos. Entonces acá tienes menos x al cuadrado. Por acá 4x al cuadrado. Y operando saldría menos 5. ¿No? Entonces está bien el aspa. Entonces tienes este polinomio igual a x al cuadrado menos 4 x al cuadrado menos 1. Entonces, en este caso aún se puede factorizar, ¿no? Por diferencia de cuadrados. Luego voy a hacer el aspa. X menos 2 y x más 2. Y el otro sería x menos 1 por x más 1. El método del aspa doble sirve para encontrar, puede servir para factorizar aquellos polinomios que tengan seis términos, ¿no? Que tengan seis términos y que su grado sea par, pues, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ponerle, a ver, 6 3 por 2 de repente, 15 5 por 3 posiblemente, y por acá, XX. A ver, lo multiplicamos en aspa. Tengo 9, tengo 10. Y si sale 10, sí, 9. Entonces, 4 hay que descomponer. Entonces hay que hacer cumplir. En este caso estoy con los Y. Entonces hay que hacer cumplir para 17Y. Para, ¿no? Descomponiendo ese 4. Entonces podría ser 4 por 1, a ver, 4 por 3 12, más 5 17, entonces menos menos, para que nos salga negativo. Y podemos trabajar para verificar el otro punto de extremo a extremo. Menos 3 sería menos 8, 8 9 10 11. Y si sale menos 11, ¿no? Si cumple con menos 11. Pues si cumple todo eso, pues está bien factorizado. Los factores lo agarramos en forma horizontal, ¿no? Entonces tendríamos 3x más 5y menos 4
2x más 3y menos 1. Entonces pasamos ahora al otro punto, al otro método, por ejemplo, el método de la aspa doble especial, ¿no? El aspa doble especial y el método de los divisores binómicos. ¿Ya? Entonces, pasamos el método del aspa doble especial, descompone los extremos, 5 simplemente 5 por uno, no hay otra opción. 5x al cuadrado y por acá tienes un x al cuadrado. Debemos llegar al término central, que en este caso es 12. Lo más cercano a él, acá tengo 6x al cuadrado. Entonces, se debe tener 12x al cuadrado. ¿Cuánto nada más se tiene? 6x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos falta? Si tengo 6, quiero llegar a 12, ¿cuánto me falta? Otro 6, pues no. 6x al cuadrado. Ese 6 que me falta está aquí, ¿ah? Ese 6 que te falta, lo que estamos escribiéndolo ahí. Hay que descomponer ese 6. eh, 2 por 3 quizás. 2 por 3, a ver. Multiplicamos. 3x al cuadrado. Multiplicamos 2x al cuadrado. 3 más 2, ¿cuánto es? 5. ¿Está bien? Ahora vamos por acá. 2 por uno, 2. Claro, esto es x. Y 5 por 3, 15 más 2, 17. Como cumple para ambos, entonces está bien. Por lo tanto, es x al cuadrado más 2x más 5 y x al cuadrado más 3x más 1. Y ya está factorizado. Ahora para el método de divisores binómicos, aquí se busca los posibles ceros. Entonces es la relación que puede ser positivo o negativo entre el término divisores, claro, divisores del término independiente entre los divisores del término del coeficiente principal, del coeficiente principal. Entonces, palabras comunes, los divisores del último entre los divisores del primero. Vamos por acá. ¿Ya? Entonces, los divisores son
ubicamos los coeficientes de nuestro polinomio, debe estar completo y ordenado, porque vamos a hacer división de Ruffini. Entonces, pero me olvidé sacar sus posibles ceros racionales. Bueno, acá lo sacaré. Posibles ceros racionales. Los divisores de 3 son el uno del 3. Los divisores de adelante del 6 puede ser el uno, puede ser el 2, puede ser el 3 y puede ser el 6. Entonces, voy a empezar. Por ejemplo, puedo decir, profe, de arriba agarra el uno, de abajo el 2 se convierte en un medio. Así es. Entonces puedes trabajar con un medio. El residuo al final tiene que salir de 0. 6 por un medio, 3, ¿no? 19 menos 3 menos 15, ¿sí? No, 16. 16, profe. 16. Ahora sí, 16 por menos un medio. Si no, no va a tener división exacta, ¿no? Ahora sí. 16 por menos un medio es menos 8. Y 2 menos 8 menos 6. Y eso multiplicando menos 3. ¿Ve? Ahora sí sale 0. Si no te sale 0, significa que es multiplicado mal o hay que cambiar el número. ¿Ya? Entonces, de repente alguien dice, profe, yo quiero el uno de arriba y de abajo el 3 un tercio. También si ese es un tercio, de repente alguien dice, profe, yo quiero al 3. 6 por 3, 18. 18 menos 3 es 2. 2 por 3 es 6. Salió 0 también. Pues por lo tanto, ese polinomio, pues no, se escribe x. Si se escribe cambia de signo. Acá está más un medio, lo escribes menos un medio. Aquí está 3, lo escribes con menos 3. Estos dos, sí, tal como está. Término independiente y de primer grado. Entonces tendríamos 6x más 2. Entonces esto sería trabajando 2x menos 1. Y esto sería x menos 3. Acá puedo factorizar 2 para que sea 3x más 1. 2 con 2 se van. Y esos tres paréntesis ya serían sus factores primos, ¿no? Entonces, eso es el método de los divisores binómicos. Muy bien, vamos entonces con los problemitas. Entonces, el problemita número 1, factorizamos los que se repiten. Factor común, tengo por ejemplo al número 3. Tengo a x más y. X más y también se repite. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? En el primer término nos quedaría z al cuadrado. En el segundo término es x más y al cuadrado. Solo he factorizado un x más y. Entonces queda uno de ellos por z más 3xy. Cambio x más y, ya he factorizado, ¿no? Entonces tendríamos 3 veces x más y. Aquí tendríamos z al cuadrado. Esto puedes multiplicar xz, yz, 3 veces x. Entonces, entre estos dos, por ejemplo, puedo factorizar el z y me queda z más x. Entre estos dos, puedo factorizar. Espera, espera, espera. El 3 ya había factorizado. El 3 ya no queda acá.
El 3 ya no queda ahí, solo queda YZ, XZ, XY, ¿no? XY. Entonces ahora puedo factorizar el Y y me queda Z más X. Ahora observamos que dentro de ese paréntesis que estoy sombreando, el que repite es X más Z o Z más X. Puedo factorizar y me queda Z más Y o Y más Z, que eso justo sería la respuesta, como dicen sus colegas, uno la C. Entonces ya está factorizado. Entonces, aquí copiado nada más lo mismo, X por X menos uno más diferencia de cubos. Entonces esto de acá es X menos uno por X al cuadrado más X más uno. Como ustedes se dan cuenta, el que repite es X más uno. Entonces nos queda dentro un X, el signo más, X menos uno es factorizado, X al cuadrado más X más uno me está quedando, X más uno, X menos uno es factorizado, me está quedando acá ordenándolo, X al cuadrado, X más X es 2X, más, más uno. Entonces, entonces, acá nos está quedando, estoy aquí, ¿quién es eso? X más uno al cuadrado. Es X más uno al cuadrado. Entonces, entonces, nos piden sus factores primos. Los factores primos son X menos uno y el otro número también, el X más uno. Ambos son factores primos, solo que este factor primo X más uno se repite dos veces. Entonces ahí faltaría aclarar la pregunta que nos está pidiendo, si nos piden suma de factores primos, en que un factor primo de mayor coeficiente o de mayor término independiente de no disminuyendo, el factor primo que más se repite para poder decidir por quién quedarme, ¿no? Tal como está la pregunta, tanto la B como la C son las respuestas, ¿ya? Porque nos dice, factorice el polinomio e indique un factor primo. Cualquiera de los dos es un factor primo. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Por ejemplo, acá tengo 2X menos 3X menos una X, ¿no? Factorizo, tendría X a la 8 menos uno. Aquí en este X a la 8 hay un diferencia de cuadrados. ¿Ve? Ahí hay un diferencia de cuadrados que uno se escribe con negativo y el otro estaría escribiendo con positivo.
Entonces esto estaría escribiendo uno con positivo y el otro con negativo. Entonces tendríamos x por x a la cuarta más uno. Aquí también hay otra diferencia de cuadrados que sería x al cuadrado más uno por x al cuadrado menos uno. Hay diferencia de cuadrados. Tendríamos x por x a la cuarta más uno por x al cuadrado más uno. Y esto ya casi diferencia de cuadrados. Esto sería un x negativo y el otro con un x positivo. Entonces a nosotros nos dice indicar el número de factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? Uno, 2, 3, 4, 5 factores primos. Tomen su capturita y continuamos. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con problemita 3, 4, ¿no? Vamos con problemita 4. Entonces, el problemita 4 podemos ordenarlo. Primero hay que multiplicarlo, eso de ahí es como si alguien hubiera estado queriendo factorizar y no pudo, ¿no? Y lo dejó ahí. Entonces hay que volver a multiplicarlo. X al cuadrado, x por x al cuadrado, x al cubo. Lo multiplicamos, también lo multiplicamos, teniendo en cuenta también las leyes de signo. Entonces, ordenamos a nuestro criterio. Por ejemplo, puedo decir yo voy a agrupar x al cubo con el y al cubo. Después quiero agrupar x al cuadrado con y, x con y al cuadrado. Finalmente, profe, nos está quedando menos x más y. Entonces, de los dos primeros, observo que es una suma de cubos. Eso de ahí es una suma de cubos. Entonces, tendríamos x más y, x al cuadrado, más, o menos, ¿no? Porque es suma de cubos, menos xy más y al cuadrado. Ahora, entre estos dos puedo factorizar el x y el y quedarme un x menos y. Ahora puedo factorizar un negativo entre estos dos de color rojito y me quedaría x menos y.
Entonces ahora observo que x menos y se repite. eh, ah, ya, muy bien, muy bien. Este y, miren qué signo tiene, menos. Y acá le he puesto más. Entonces, es con menos. Cambia las cosas por acá. Entonces esto sería con menos y esto sería con más, ¿no? Entonces sería diferencia de cubos ahora. Entonces ahora sí vemos que se repite x menos y. Nos quedaría x al cuadrado más xy más y al cuadrado xy, porque x menos y ya fue factorizado, menos todo él fue factorizado, entonces queda la unidad. Entonces, x menos y. Aquí, si ustedes observan, se puede sumar xy, 2xy, ¿no? Más y al cuadrado. Eso que acabo de subrayarlo, está abajo ya sumado, este xy con este xy, que se convierte, todo esto se convierte en x más y al cuadrado menos 1. Si lo pongo al cuadrado, ese 1 no se altera, pues se ha convertido en una diferencia de cuadrados. Pues x menos y, acá tendríamos diferencia de cuadrados, x más y menos 1, x más y más 1, ¿no? Aplicando diferencia de cuadrados. Entonces, continuamos. Ah, nos dice, indique uno de los factores primos, ¿cuál de ellos está? La C, ¿no? Es C. Entonces tiene tres factores primos. Ya, tomen su captura entonces para continuar. Muy bien, vamos con el 5. Ahí tenemos el problemita 5 entonces. Luego de factorizar, bueno, yo ya la estaba ordenando, x a la cuarta menos 1 y 2x al cubo menos 2x. A ver, estoy acá, estos dos primeros puede ser diferencia de cuadrados. Sería un x al cuadrado más un 1 por otro x al cuadrado menos 1 más, acá factorizo 2x. Entonces, x al cuadrado quedaría menos 2x fue factorizado, queda la unidad. Ahí está. Entonces, dice, luego de factorizar el siguiente polinomio, ya está. Entonces ahora tenemos un factor común que sería x al cuadrado menos 1 y nos estaría quedando x al cuadrado más 1 y acá hay un más de color rojo que sería
2x. Esto de acá es diferencia de cuadrados. Un x menos uno, un x más uno. Y esto de acá, si lo ordenas, ¿quién es? X más uno al cuadrado. X menos uno, x más uno. Pero acá está uno de exponente, acá 2 se convierte en 3. Los factores primos son 2, es el x menos uno y el x más uno, solo que este x más uno se repite pues 3 veces. Nos habla de suma de factores primos que le saco a x, a nosotros sumando, tengo x menos uno y tengo x más uno, debe salirnos lo mismo. Entonces tengo 2x igual a ax, se van y nos queda que 2 es igual a. Ya tenemos ahí la respuesta de pregunta 5. Muy bien, continuamos. Entonces nos dice f mitad 6. Entonces podemos buscar algún factor común, por ejemplo el número 4. También es el x, se factoriza con su menor exponente, que es 4. También se repite el y, que su menor exponente es el 3. Entonces 4 por 16, 64 para el primer cuadro. Lo ordené, ese 17 le puse en el medio, con el objetivo que pueda ser este aspa simple, 16x a la cuarta, un x a la cuarta, entonces esto es y a la cuarta, y a la cuarta, menos menos, entonces esto de acá, esto de acá, ahí está, por lo tanto, tengo 4x a la cuarta, y al cubo, y si cumple, verifíquenlo, entonces acá tendríamos x a la cuarta menos y a la cuarta y 16x a la cuarta menos y a la cuarta. Los factores se agarran en forma horizontal, ¿no? Ojo, horizontalmente. Entonces tengo por acá 4x a la cuarta y al cubo. Esto de acá es diferencia de cuadrados, mírenle bien, se convierte en el x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado, uno con negativo y el otro con positivo.
igual manera, el otro paréntesis donde está 16x a la cuarta, también lo puedo hacer, puedo factorizar mediante diferencia de cuadrados. Entonces esto ya no sería 16, sería 4x al cuadrado menos y al cuadrado por 4x al cuadrado más y al cuadrado. Estoy explicando diferencia. Tigres, ¿me escuchan? Sí, profe. No sé, de antes estaba hablando y me apareció mi mensaje. Tu audio está silenciado, pero estaba activo. Me decía, ¿me escuchan? Y no me decían nada. ¿Ya? Entonces, continuamos. Si me escuchan, continuamos. Entonces dice por acá, estaba factorizando ya estaba para terminar acá. 4x a la cuarta, y al cubo, x al cuadrado, más y al cuadrado. Entonces, aquí hay una diferencia de cuadrados, miren, x menos y, x más y. Acá hay diferencia de cuadrado, 2x menos y, 2x más y. Y aquí queda 4x al cuadrado más y al cuadrado. Ya está factorizado, ¿no? Ya está factorizado. ¿Ya? Entonces,
te piden factoriza el polinomio e indique uno de sus factores primos. Uno de sus factores primos. Ahí está. Y todavía dice primos, factores cuadráticos, ¿ah? Cuadrático. Cuadrático cuando su exponente pues tenga 2, ¿no? Tenga el número 2. ¿Ya? Ahí está la pregunta 6. Entonces, continuamos. Vamos con pregunta 7. El 7 lo trabajamos por aspa doble. ¿Ya? Por aspa doble, miren. Tendríamos, por ejemplo, 4 por 3. No sé si cumplirá. 4 por 3, x por x. 2 por 2, y por y. ¿Ya? Y por y. Entonces, aquí multiplicando 8, multiplicando 6. Entonces quiero que me salga negativo, el negativo, el positivo, ¿no? Entonces vamos con el extremo. Entonces acá tendríamos 12, podría ser 4 por 3. A ver, vamos a verificar. O 6 por 2 también podría ser. A ver, acá sería 8. Acá sería 6. 8 más 6, 14, sí, ¿no? Entonces este menos, esto positivo. Z, Z. Entonces acá tendríamos 8 y acá 6. 8 más 6, 14. Hasta el momento, si cumple también él también cumple. Ahora vamos a verificar de extremo a extremo. 4 por 3, 12, positivo. 3 por 4, 12, pero negativo. Ah, no es entonces. A ver, 4 por 3, 12. No, no es, no es, no es, no es, no es. Porque yo quiero que me salga 7. Entonces, posiblemente, aquí 4, aquí 3. A ver, acá sería 6 negativo. Acá positivo 8, también sale 14 y si cumple. 4 por 4 es 16. Menos 9. 16 menos 9, ¿cuánto es? 7, ¿no? Ahí está, sí cumple. Ahora sí. Pues, por lo tanto, nuestros factores son, forma horizontal se escribe 4x, 2x menos 3 más 3x menos 2y. Oye, este 3z, ahí está. Me olvidé de la z. 3z y 3x menos 2y más 4z. Entonces nos dice factoriza el polinomio e indique la suma de los factores primos. Hay que sumar esos factores primos. 4 aquí, 3 aquí, sumando 7. 2y, esto es 2y, no vais a pensar 2x así. 2y, este es 2y, ¿ve? 2y con menos 2y se va. 4z menos 3z sobra un z. Entonces estaría saliéndonos la A. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con problemita 12.
Ya, vamos, cuenta 8. Dice, pregunta 8, indique el número de factores primos cuadráticos de esa expresión. Esto le he copiado 20 a la cuarta, 2 al cubo, acá lo multipliqué, acá lo multipliqué. Entonces, puede ser por aspa doble especial. Aspa doble especial. Entonces, acá tendría 15 al cuadrado. Por acá tendría 20 al cuadrado. Necesito lo más cercano al término 11. Pues menos más. Nos tendríamos ahí menos 5 al cuadrado. Pues acá tengo menos 5 al cuadrado. Lo que quiero tener es menos 11 al cuadrado. ¿Cuánto nos falta? Menos 6a al cuadrado. Eso nos está faltando. Entonces descomponemos. 2 por 3 es 6. Menos más. Vamos a verificar si cumple. Verificamos. Nos tendríamos 12, 10 negativo. Y entonces estaría saliéndonos 2, ¿no? Ahí está. Claro que falta su A para que cumpla con A al cubo, ¿no? Vamos por acá. 10 negativo. Nada, profe. Este tiene menos. Con este menos se hace positivo 10. 9 y 19. Si cumple entonces la aspa doble especial. Entonces, ese polinomio tiene sus factores 4 al cuadrado menos 2a más 3 y 5 al cuadrado más 3a menos 5. Ahí está, muy bien, continuamos. Indique el número de factores primos. Indique el número de factores primos cuadráticos. Entonces, ¿cuántos factores primos cuadráticos tenemos? Dos, pues, ¿no? Porque ambos tienen exponente 2, son cuadrados. Tienes dos factores primos, ¿ah? Que es todo el 1 y 2. Pasamos entonces al 9. Nos dice ahí, factoriza y dar como respuesta el mayor término independiente de un factor primo. Lo he multiplicado nada más, x por x al cuadrado, se convierte x al cuadrado por x al cuadrado, se convierte en x a la cuarta, x al cuadrado menos 16, entonces menos 16 x al cuadrado, así, lo he multiplicado. Luego he ordenado a un polinomio, ¿ve? Un polinomio completo y ordenado. Pueden hacerlo por aspa doble especial, si les va a salir. En este caso también pueden hacerlo por divisores binómicos.
Entonces, 1 menos 2 menos 16 2 y 15. ¿Qué números dividen al último? Al primero uno, no hay problema. Al último lo dividen, profesor, el uno, el 3, el 5, el 15, ¿no? Podemos agarrar a cualquiera de ellos. Voy a agarrar al 5. Entonces nosotros sabemos que el primero se baja en forma directa para este Ruffini. 1 por 5, 5. 5 menos 2, 3. 3 por 5, 15. 15 saldría menos uno. Menos uno por 5 menos 5. 2 menos 5 menos 3. Menos 3 por 5 menos 15. Y su residuo nos salió cero. Si te sale cero, está bien factorizado, ¿no? ¿Qué números dividen a 3? Pues a 3 divide el 3, el uno, ¿no? Ahora vamos con el uno. Entonces, bajas en forma directa. Uno por uno, uno. 3 más uno, 4. 4 por uno, 4. 4 menos uno, 3. 3 por menos uno, 3. Y nuevamente nos salió cero. Uno más. A 3 lo divide el uno y lo divide el 3. Entonces con cualquiera te va a salir, pero que en este caso con negativo uno, ¿no? Para que se reduzca, pues. Uno por menos uno. 4 menos uno, 3. 3 por menos uno, menos 3 nos salió cero. ¿Está? Entonces, nuestro polinomio factorizado, pues se escribe cambiar de signo, está con más, se escribe con menos, está con más, se escribe con menos, está con menos, se escribe con más, y esto se copia tal como está, independiente y de primer grado. Entonces significa que es x más 3, ¿no? Entonces ahí tenemos cuatro factores, nos dice dar como respuesta el mayor término independiente de uno de esos factores. Tengo al término independiente menos 5, menos uno, tengo uno y tengo 3. El mayor pues es 3. Igual manera el 10 y el 11. Igual manera, promita 10 y 11 podemos trabajarlo por divisores binómicos. Entonces, cuando está polinomio completo y ordenado, 1 menos 6, 11 y menos 6. Entonces a este 6 pues divide el 1, divide el 2, divide el 3, divide el 6. Con cualquiera de ellos podemos empezar. A ver, vamos a ver con 1. Empezamos con 1. 1 por 1, 1. 1 menos 6 menos 5. Menos 5 por 1 menos 5. 11 menos 5 es 6. 6 por 1, 6. Salió 0. Entonces, ¿qué números dividen por 6? Como dije, el 1, el 3. Con el 1 ya no va a cumplir, creo. Vamos a ver con el 3. 1 por 3, 3. 3 menos 5 menos 2. Menos 2 por 3 menos 6. 0. Tiene que salir de 0, ¿no? Entonces, si cumple, nuestro polinomio es igual. Se escribe cambiar de signo. Si está con más 1, acá lo pones menos 1.
Si está con más, lo escribes con menos. Y aquí x menos 2 copias nada más. Entonces ya está factorizado. Igualito es el 11. Tome su capturita y continuamos. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente. Hay algunos artificios, algunos criterios a veces para factorizar, como cambio de variables o quita y pon, ¿no? Agregamos un término, quitamos un término. Eso de ahí, pues, esto es uno de esos casos. Hay que agregar un término, x a la séptima, agregamos un menos x, más o menos está también menos x al cuadrado, más x menos 1. Ahí está. He agregado ese x positivo y ese x negativo para que la expresión no se altere. Entre estos dos factorizo x. Tendría x a la sexta menos 1. Factorizo el menos. X. Esto de acá puedo trabajar por diferencia de cuadrados que se transformaría en x al cubo más 1 por x al cubo menos 1 menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, este x más 1 es suma de cubos, podría ser x más 1 así, por x al cuadrado menos x más 1. La diferencia de cubos déjalo tal como está ahí. Muy bien, entonces puedo factorizar el término que se repite, que es x al cuadrado menos x más 1, y estaría quedándonos, nos quedaría x por x más 1 por x al cubo menos 1. Todo el ha sido factorizado. Cuando todo es factorizado queda la unidad. Ahí está. Entonces, x al cuadrado menos x más 1. Esto lo multiplico, x por x es x al cuadrado. Por este x sería x a la 5. Este x por x sería x a la cuarta. X a la cuarta. Después tendríamos, o si no, multiplicaré uno por uno. Primero estos dos tendríamos x al cuadrado más x. Ahora sí, x al cubo menos 1 menos 1. Entonces x al cuadrado menos x más 1. El con él se hace x a la 5.
el con el x a la cuarta. Este es cuadrado, ¿ah? El con él sería menos x al cuadrado. El con él sería menos x menos uno. Ya está. Esto de acá nos puede factorizar. Solo tiene dos factores primos nada más. Solo dos factores primos. Continuamos entonces. Vamos con el 13. Ya, continuamos entonces. Tenemos por acá ese polinomio x, y, z. Multiplico aquí porque no hay nada en común. Tendría x al cuadrado por y menos x al cuadrado por z más y al cuadrado por z menos y al cuadrado por x. El último déjale tal como está. Entonces, aquí puedo ir ordenando el x al cuadrado con y menos y al cuadrado con x. Igual manera, menos x al cuadrado con z más y al cuadrado con z más z al cuadrado x menos y. Entonces, entre estos dos primeros se repite la x y la y queda x menos y. Entre los dos se repite la z y queda x al cuadrado menos y al cuadrado. Z al cuadrado, x menos y. Aquí tengo x por y, x menos y. Aquí tengo un diferencia de cuadrados, x menos y, x más y, más z al cuadrado, x menos y. Ahí se repite x menos y, puedo factorizar y lo que queda es xy menos z por x más y más z al cuadrado, x menos y ya fue factorizado. Entonces, aquí hay que factorizarlo. Xz, zy más z al cuadrado. Tendríamos x menos y. Entre estos dos se puede factorizar x y queda y menos z. Entre estos dos puedo factorizar z. Ojo, acá me he olvidado en uno de ellos ley de signos, ¿ah? Ahí sería menos por más menos, menos por más menos. Pues estamos factorizando acá negativo. El z y el negativo también, entonces sería así, ¿no? Y ya está. Entonces, como nos dice su colega, profe, sale la D. Así es, x menos y, se repite y menos z y queda x menos z. ¿Cuál de ellos tiene la respuesta? Y menos z. Ahí está, plomita 13.
Permita, 14. Nos dice factorice el siguiente polinomio, ¿no? Factorice el siguiente polinomio. ¿Qué más nos dice? E indique unos factores primos. Ahí está mal la alternativa, porque no van a ser factores primos, pues, ¿no? Del problema 14, mírenlo. Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, hay que darle forma ahí, hay que buscar algo. A ver, tengo acá x a la cuarta, x a la cuarta. Esto de acá tengo x al cubo más 3 al cubo, que se llama suma de cubos, que sería x más 3 multiplicado por x al cuadrado menos 3x más 9, ¿no? Esa es suma de cubos. Más x al cuadrado por x más 3 menos 3. Ahí hay una diferencia de cuadrados. X menos 3 por x más 3, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Entonces, si factorizo x más 3 me quedo con x a la sexta. X al cubo repite. Sí, profe. Tiene que seguir factorizando x más 3. Sí, ¿no? Sí, así. Ujú. Y no funciona este aspa, miren este aspa, acá creo este aspa, a ver, x al cuadrado para que sea x a la cuarta, él sería con x más 3 x al cuadrado menos 3x más 9, ¿no? Y esto de acá podría ser 3x menos 3 y con x más 3 y que nos dé esto de acá. ¿Puede ser o no? ¿Da o no da? A ver. No, no da, porque aquí Ah, claro, faltaría el signo ahí, ¿no? El signo. Hay que a uno de ellos el signo. no da, profe. Porque ¿No estamos da? dividiendo x cuadrado por x más 3 por x más 3. Sería binomio al cuadrado de x más 3. Y ahí solamente hay un binomio en el x más 3 por multiplicado por x cuadrado. Ujú. Tendría que ser A ver, abajo x más 1, ¿no? O sea, 1. Pero a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver. Como tú dices, esto para verificar tendríamos x más 3 por x. Entonces al revés, subrayando pues, ¿no? podría salir así. A ver si lo ponemos arriba más, abajo menos, ¿no? Entonces tendríamos x al cuadrado por x más 3 menos 3 más x al cuadrado por x al cuadrado menos 3x más 9 por x más 3. Aquí repite x al cuadrado más 3, ¿no? Ah, no saldría, ¿no? Tendría que quedarse solo ese factor y los demás tendrían que eliminarse restando, pero no veo resto. Ujú. Cuadrado.
Bueno, yo la llamo de esa misma manera que ahí quedó factorizando, factorizando Claro, x más factorizando 3, el x más 3, ¿no? y ahí ya Se reduce. se reduce. Ya había visto por aspa yo esto de acá. También, ¿no? Ujú, ujú. Sí, ¿Sí? ¿Sí da? A ver, si lo factorizamos x más 3. sí, profe. Si le dicto los factores, profe, a ver, porque lo encuentre. El Ahí va, otro espera, factor espera, es, espera. Acá primero, espera, espera, espera. Ahorita me x más 3. Entonces me quedaría este x al cuadrado con x menos 3. Recuerden que acá falta un menos trabajarlo, ¿ah? Hay un menos ahí que estamos dejándolo. Entonces, si esto lo multiplico, tendría x. Ah, acá hay un x al cuadrado también, ¿no? Un x al cuadrado, claro. No va a dar, no va a dar. No va a dar, porque hay un x al cuadrado. No le había visto ese x al cuadrado. Ya, entonces hay que hacerlo como x más 3 factorizando todo, ¿no? X más 3. Ya. Entonces hay que factorizarlo. A ver, Tigre, ¿me ayudas? Factorizamos x más 3. Así lo has hecho, ¿no? sí, x más 3 Luego te quedó x a la cuarta multiplicado por x al cuadrado menos 3x más más 9 9 más x al cuadrado menos 3x menos 3. más Así. 9. Ah, claro, ya las multiplicadas, Ajá, multiplicado, sí. ¿no? Ujú. Entonces, estos dos, esto lo has multiplicado x a la sexta. Mm, no, porque cuando No, no, desarrollé ya eso, claro, con el otro lado se factoriza, ¿no? sí, se factoriza. Ajá, con el otro lado se factoriza. X a la cuarta, es x al cuadrado menos 3x más 9. Entonces, como dice su colega, profe, acá agrúpale. Esto es menos 3 y menos por menos es más 9. Y ya tienes un factor común. Ya tienes un factor común. X más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. Acá tienes x a la cuarta. Todos los factorizados queda la unidad, ¿no? Y ya está factorizada. Y nos dicen, no, no, no hay, como lo estaba diciendo, no hay la alternativa, porque acá nos dice indique un factor, ninguno de ellos es factor las alternativas, ¿no? ¿Ya? Otra cosa habrán querido pedir, ¿ya? Pero estos son sus factores, ¿ya? Estos son sus factores primos. X Pero ahí más dice 3. primos cuadráticos. Encima primo cuadrático, solo hay uno, que es este de acá, x al cuadrado menos 3x más 9. Pero ahí no dice factorice el siguiente polinomio e indique uno de los factores primos cuadráticos. Ujú. Por eso, factor primo, factor cuadrático podría ser cualquiera, ¿no? Pero primo es el Ujú. factor primo cuadrático, ¿ya? Si te dirían su coeficiente, de repente daríamos uno, ¿no? Porque acá x al cuadrado tiene uno. Pero como factor primo cuadrático es todo esto. Todo esto es el factor primo cuadrático, ¿ya? Pero ¿por qué Muy está bien. mal? A ver, profesor, ¿por qué está mal? Porque está entendiendo mal. A ver, uno No, de sus no. factores La, primos la cuadráticos. alternativa, no hay, te digo, la alternativa. Uno no es un factor primo cuadrático. Indique, no, no dice cantidad. Factoriza el siguiente polinomio Ah, e ya, ya. indique Claro, uno. ahí tendría que decir cantidad, ¿no? Ajá, tiene que hablarte de cantidad para ¿Cuántos marcar uno. factores primos cuadráticos? ¿No? Tendríamos que Ajá, factorizar. ¿cuántos factores primos cuadráticos? Ahí sí sería uno, pues, ¿no? Ujú. ¿Cuántos factores cuadráticos? Ahí sería uno. ¿Ya? Entonces, la alternativa es lo que no hay, nada más. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces.
Continuamos. Vamos con el 15. Pues el 15 nos dice a nosotros, indique el número de factores primos. Ahí sí, ve, indique el número, entonces está hablando de cantidad, ¿no? Ahí sí pueden marcar uno, dos. Y como observamos, simplemente hay que usar método de las identidades. Por ejemplo, este 4 podría ser 2ab al cuadrado, así, ¿no? Y esto de acá, tal como está, lo sigo escribiendo. Ya está. Entonces, ¿qué observamos ahí? Diferencia de cuadrados. Ahí hay diferencia de cuadrados. Entonces, uno con negativo, decir con negativo es escribir cambiar de signo, pues, ¿no? Al otro lado, por eso están cambiando de signo. Ahora digo con positivo es copiar sus signos tal como están, ¿ve? Ya está. Entonces ahora hay que ordenarlo, pues, ¿no? Por ejemplo, este c al cuadrado que esté en este lado, factorizo el menos, me va quedando positivo. B positivo también, pero este 2a lo factorizo signo, ahí está. Entonces todo esto de acá, ahora voy por acá, igualito, acá sí ya está ordenadito, al cuadrado, 2ab más b al cuadrado menos c al cuadrado, pues, ¿no? Entonces acá tendrías c al cuadrado menos, esto de acá es conocido, a menos b al cuadrado por a más b al cuadrado menos c al cuadrado. En ambos casos hay diferencias de cuadrados. Acá tendría c menos cambio de signo. Estoy con el menos. Cuando voy con el más, copio tal como está. Aquí voy con el menos primero, entonces menos c. Voy con el más, entonces más c. Y ya no, ninguno se repiten. Entonces solo hay cuatro factores primos, ¿no? Hay cuatro factores primos. ¿Ya? Ahí sí nos dice indicar el número de factores primos. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con el 16. Uy, ya va a ser 8:30. Vamos con el 16, nos dice, determine la suma de los términos independientes de sus factores primos, ¿no? ¿Ya está? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Hay que multiplicarlo ahí, ¿no? Es x al cuadrado con es x a la sexta, porque si no, no vamos a poder factorizar. A ver, lo multiplicamos. Ya está. Entonces tendríamos x a la 8 más 3x al cuadrado más 4x a la quinta menos 3x más x menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le salió ahí? A ver, tendríamos por acá. Profe, ¿cuánto salió? Me ¿Cuánto? salió ¿Cuánto? cero. Cero me salió. Claro, un factor sería uno y el otro menos uno, ¿no? Términos Sí, independientes. sí. Salen Ah, dos factores primos.
Ajá, tengo x a la 8. Por acá voy ordenando 4x a la quinta que venga a este lado. Por acá tengo 3x al cuadrado menos 3x más x menos 1. Entonces, en este de acá puedo factorizar o dar forma, ¿no? 3x y tengo x menos 1. Aquí hay otro x menos 1. Factorizo ese x menos 1 y por acá tendría 3x más 1. Y claro que por acá están 4x a la quinta y x a la octava. ¿Ya? Entonces, le pude dar forma como un aspa, x a la cuarta, x a la cuarta. Aquí tendríamos x menos 1, 3x más 1, y lo multiplicamos. ¿Cumple? Sí cumple, profe. Sí, cumple, ¿no? Entonces tenemos dos factores, como dice su colega, x a la cuarta más x menos 1, eso ya nos puede factorizar, x a la cuarta más 3x más 1. Nos dicen, determine la suma de los términos independientes de sus factores primos. Entonces, suma de términos independientes de los factores primos. Tengo al menos 1 y tengo al 1. Y como dice su colega, bueno, esto sale 0. Ahí está. Continuamos entonces. Vamos con el 17. Nos dice ahí el 17. Factorice el polinomio e indique el término lineal de un factor primo. Ahí está. Este polinomio vamos a factorizarlo, ¿no? Eh, Divisores binómicos nada más, ¿no? Mm, Divisores binómicos. sí, bueno, yo lo hice por Ruffini, profe. Ajá, Ruffini se llama Sí. divisores binómicos. Entonces, ubicamos 2, 2 menos 1 menos 3. Entonces, los divisores del término independiente es el 1 y el 3 y del coeficiente principal el 1 y el 2. Entonces, puedes jugar con ellos, ¿no? Creo que cumple con el 1. Entonces, acá 2 por 1, 2. Sería 4. 4 por 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 por 1, 3. Aquí saldría 0, ¿no? 0. Entonces, creo que esto sí ya no se puede factorizar, aunque esto desde 3 términos lo puedes verificar por aspa simple. Este está con más, escribíamos con menos, sería 2x al cuadrado más 4x más 3. A ver, intenten factorizar esto. Creo que es irreductible, creo que ya no se puede factorizar, porque 4 no va a poder llegar, no podemos llegar a 5 de repente. 5, Ya, no, no llega, profe. ya no se puede factorizar. Entonces nos dice, indique el término lineal de un factor primo. Su término lineal de él es x y Y aquí es 4x. 4x. Entonces está la respuesta, es el 4x, ¿no? El 4x.
Bien, continuamos entonces, continuamos. Vamos con problemita 18. Entonces, trabajamos a ver el problemita 18. Creo que hay que aplicar ahí método de las identidades. Hacemos uso de algunos productos notables, algún factor común. A ver, el primero tengo a la 9 menos a la 6 menos, bueno, estoy copiando nada más, no hice nada. A ver, aquí si factorizo a la 6 me quedaría con al cubo menos 1. Factorizo 729 negativo, me quedaría al cubo menos 1. Entonces, factorizo al cubo menos 1 y me quedaría a la 6 menos 729. El primero, diferencia de cubos, ¿no? El primero sería diferencia de cubos, donde tendríamos a menos 1 al cuadrado más a más 1. Y es 729, hay que dar forma, ¿no? 9 al cubo, 9 por 9, 81, 81 por 9. ¿Sí, no? 9 al cubo. Entonces, esto de acá es a la sexta menos 9 al cubo. Nos damos forma, sería de aquí estamos dando forma, 729 es 9 al cubo. Entonces tendríamos así nuestra... Uy, se colgó la pantalla. Justos. Entonces, eso de ahí simplemente lo das forma y aplicas otra diferencia de cubos, ¿no? Otra diferencia de cubos. Que nos piden indicar el número de factores primos del siguiente polinomio. 6 salió, profe. 6, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí. Ya. Muy bien, Tigres, entonces justos ahora se congeló mi pantalla. Ya, nos vemos, muchachones. Sale 6 ahí. Ahí sí sale 6. Sí. Nos vemos, Tigres, nos vemos. Nos vemos, profe. Profe, ¿no va a dejar un adicional, algo así? Una Sí, práctica, sí, como... sí, lo voy a subir. Mañana lo revisas, Tigre. Hoy día en la noche lo subo. Ya, profe. Listo, gracias. Ya, nos vemos, nos vemos.